Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos empezando un episodio más de Las Hijas de la Malinche y hoy muy contenta porque hoy cerramos temporada y me emociona mucho porque tengo a una invitada que ya estuvo aquí hace algunos años, hace algunas temporadas y en aquel momento pues platicamos pues de otro trabajo en el que estaba muy involucrada, que también lo vamos a mencionar ahorita. Pero con el paso de nuestros episodios, un día me dice, fíjate que yo tengo un tema que tiene que ver con la Malinche. Entonces dije, sí me encantaría porque creo que vamos a aprender todas. Primero yo, en esta elección de ponerle Las Hijas de la Malinche este espacio, entonces estoy muy emocionada porque ahorita les voy a platicar lo que me acabo de encontrar y eso me emociona más. Así es que yo feliz de recibir y de cerrar esta temporada con una mujer que también a lo largo de los años que he conocido como sus procesos y sus estancias en diferentes espacios. La verdad es que me encanta su forma de ser, su forma de trabajar, lo empática que es con las mujeres y el trabajo que hace desde donde está. Así es que yo feliz de recibir una vez más a Alma Karina Cuevas Fernández. Muchísimas gracias. Y yo encantada de Bienvenida. estar una vez más. Muchas gracias. También feliz de compartir nuevamente este espacio contigo, con tu público, con tu equipo. Muchísimas Ay, gracias. sí, la verdad es que muy emocionada. Y les digo que de verdad estaba contenta porque ahorita que volvimos a recordar por qué teníamos que grabar este podcast, pues bueno, veo un título y me emocioné muchísimo. Pero bueno, antes de entrar de lleno a lo que vamos a platicar, sí me gustaría dar lectura a la trayectoria que tiene Alma Karina, porque creo que es importante, como siempre les digo, creo que debemos saber cuál es el camino que han recorrido, lo que están haciendo y cómo es que también tienen esta experiencia de hablar con justa razón de los temas pues que trabajan y que manejan día a día. Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó el máster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en Derechos Humanos y con máster en Derecho Constitucional, ambos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Realizó el máster en Feminismos Jurídicos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente está cursando el doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se ha desempeñado como asesora jurídica en el Congreso del Estado de Tlaxcala, directora de Ecología en el municipio de Tlaxcala, visitadora general y directora del Centro de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, directora del Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actualmente titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y, por si fuera poco, también es profesora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y como yo les decía, ¿qué nos trajo otra vez a platicar con ella? Cuando empezó la gestación de este espacio, yo quería que tuviera el nombre de algo que nos identificara, que
que nos hiciera sentir parte de ella, que nos representara, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues quienes somos tlaxcaltecas, todas las mañanas volteamos a ver nuestra hermosa montaña. Y la verdad es que por donde vivamos, del norte, del sur, de donde sea, uno ve a la Malinche. Y yo, de verdad que es un hombre que me identifica mucho, que me une mucho, que me da identidad, Claro. ¿no? Pero tengo que confesar que muy poco sé de la historia de la Malinche. Mucho se habla, poco se sabe. Y entonces cuando Alma me propuso, dije, sí, yo quiero que tú, desde lo que hiciste, nos puedas compartir todo lo que sabes sobre ella. Porque creo que es una forma de seguir no solo honrando su memoria, sino también conociéndola, Claro. ¿no? Sabiendo qué fue ella. Y más emocionada estoy porque de verdad ahorita que Alma llega y me dice, mira lo que me acabas de hacer buscar con el pretexto de platicar. Y resulta que en su trabajo, porque les voy a platicar, su tesina con la que ella, entiendo, te titulas en la... En el máster Sistema Penal y Problemas Sociales en la Ok. Universidad de Barcelona. Y entonces su tesina se titula De la traición a la justicia, las mujeres indígenas de México y la construcción de la figura indígena. Pero el título, bueno, está interesante, digo, creo que el tema de las mujeres, por donde lo queramos tomar, siempre vamos a tener de qué platicar y de qué contar y de qué analizar y de qué aportar y de qué decir, ¿no? Pero cuando me trae todo este trabajo que está aquí, me dijo, Marisol, este es el original, y resulta que hay un subtítulo que dice Las hijas de la Malinche. Y dije, ay, qué padre, Sí, mira como qué grata desde ahí, coincidencia. Sí. ¿no? Entonces yo quisiera, antes de que entremos de lleno a que ahorita le vamos a dar una pequeña leída, quisiera que me contaras tú y también que tú nos platicaras cómo tienes esta identidad, porque ahorita nos va a platicar otra cosa de la Malinche, ¿no? ¿Cómo tú percibes a este nombre, a esta mujer? ¿Desde qué edad de tu formación empezaste a saber de ella? ¿O qué te llama la atención de ella? A ver, platícanos. Hoy, pues mira, como tlaxcalteca, ¿no? Criada aquí, Sí. obviamente que los orígenes son muy coincidentes. Nuestra grandiosa montaña, ¿no? Sí. La hemos visitado, la conocemos, la vemos, la extrañamos cuando no estamos aquí, Sí. etcétera, ¿no? Pero posteriormente vienen entonces los cuestionamientos respecto a la figura, a la mujer. Ujú. También como tlaxcalteca y como mujer que se involucra ya en estos procesos de formación feminista, pues empiezas a cuestionar todo. Ujú. Y ese cuestionar todo también es el cuestionar los mitos construidos en función de determinadas figuras históricas, como en este caso es la Malinche. Ujú. Y después el recibir también aquellos comentarios externos cuando llega a haber alguna acción en función de lo extranjero, ¿no? El hecho de haber ido a estudiar a otra parte y Ujú. demás, pues llegó a significar, a lo mejor en algún contexto tal vez de confianza, ¿no? Ujú. Entre broma y broma, qué malinchista eres, ¿no? ¿Por qué te vas? Etcétera. Cosas por el estilo Sí, que tú sí, dices, sí. bueno, pero ¿por qué malinchista, no? Y luego también aquel mito que durante mucho tiempo se construyó hacia los tlaxcaltecas, de ser Ujú. también traidores, ¿no? Entonces fueron así como dos cosas que para mí decía, esto no me cuadra, no me parece lo correcto, y pues Ok. empiezas a partir de esa curiosidad a informarte, Ujú. a platicar, a cuestionar, a escuchar a las personas que te llevan también ya determinado ventaja en estudios y con mucho más conocimiento para poder nutrirte, ¿no? Entonces dices, el punto fue, no, a mí me parece que la Malinche está siendo estigmatizada y muy mal juzgada, ¿no? Entre mis pensamientos. Ujú. Pero Ujú. pues no tenía yo los conocimientos, las herramientas para poder desmitificar esto. Y tampoco considero que Tlaxcala sean
traidores, ¿no? Malinchistas, ni mucho menos. Entonces, pues esos son como los dos parámetros comunes que yo Ujú. creo que todos los tlaxcaltecas y mujeres que hemos vivido acá, pues los hemos escuchado, los llevamos y demás. Hasta que salgo del país y entonces empieza un proceso personal y profesional también muy interesante. Una formación, una perspectiva crítica, donde nos hacen este análisis de cuáles son las circunstancias que van formando determinada ideología, corriente de pensamiento, etcétera, ¿no? Todas estas partes que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿y por qué tuvo que ser así? ¿Qué fuerzas económicas, culturales, sociales han intervenido? ¿Qué mitos se construyen? ¿Qué tantas cosas hay para poder ver el mundo como lo vemos? Y en este Ujú. caso, a las mujeres. Y en este caso también a las mujeres indígenas. Ahora entiendo que em, creo o quiero pensar que siempre también tu mirada ha estado puesta sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Exactamente, O sea, sí. sí tienes como que tu contexto, tu formación también te ha llevado por este camino, ¿no? A toparte con otras mujeres, a incluso yo digo, bueno, independientemente que el título sea de las mujeres indígenas de México y la construcción de la figura indígena, pues sí o sí tenías que abordar pues a la Malinche, ¿no? Sí, desde luego, pues, como figura emblemática, ¿no? Sí, sí, Muy sí. muy, prejuiciada, muy juzgada, etcétera. Entonces, en las pláticas, claro que ¿Fue salía. fácil elegir el título? Para el trabajo de investigación, yo creo que llevó un proceso, ¿sí? Ujú, Y en ese proceso de ir conociendo la vida, de la Malinche, pero también este proceso, eh que hubo para la aculturación, el proceso histórico que vivió México en la parte de la conquista y las políticas indigenistas que fueron dándose a través de los años, bueno, pues fue lo que me dio pauta para ir viendo cuál había sido, ¿no?, el camino para llegar y dónde se encontraba, ¿no?, en ese ámbito la población indígena en función de estas políticas públicas. Pero ahí rescatar entonces qué mitos habían construido, en particular respecto a las mujeres, para poder construir esa imagen respecto a lo otro, a lo indígena, ¿no?, en nuestro país. ¿hizo eco tu primera presentación de decir, a ver, por aquí va? Ah, claro, sí, Sí, fue así como pero, ¿cómo, no? Qué interesante, ¿desde okey. dónde? ¿Cómo lo piensas abordar? Etcétera. Entonces, pues, fue plantear la idea de que me interesaba analizar esta parte de la construcción del discurso, de la construcción de las ideología, de ver cómo se había manejado esta figura de la mujer indígena en este proceso de construcción del Estado-nación, ¿no? Y cómo esa idea de lo diferente había permeado para que en algún momento se estableciera culturalmente también una visión de discriminación hacia lo indígena, ¿no? Ujú, okey. Bueno, pero, mm, una vez que tú empiezas a hacer este trabajo, que empiezas a plantear, que empiezas a ver cómo cuál va a ser la ruta, ¿no? ¿Sabías que sí o sí, definitivamente te ibas a topar con un personaje tan emblemático como era la Malinche, no? Desde el principio, cuando empiezas a bosquejar, ¿no? Ujú, Históricamente esta parte, inicias en la colonia, está ahí, la Malinche, ¿no? O ujú. Malinche. Después te Ay, vas a la correcto. parte Porque de pronto mira, hay muchas críticas, ¿no? sí. Que si la Malinche, que si la Malinche, que si la Matlalcue, y yo de pronto digo: "Ay", hasta yo me siento, digo, ¿estaré en lo correcto? Pero bueno, ahorita que incluso ya decía y leía Las hijas de la Malinche, dije: "Ay, mira, aquí está". Aquí es bueno, es que tiene es bien interesante porque tiene varias connotaciones. A ver, porque nos dicen los historiadores, las historiadoras, no sabíamos el nombre de ella Mm, originalmente, sino ujú, que se hace en este proceso de colonización, se bautiza con el nombre de Marina. mm, Pero al no tener, las mismas, traducción.
traducción, pronunciación o sonidos, ¿no? En este caso la R dentro Okey. del náhuatl. Ujú. Entonces se asumen otras vocalizaciones, ¿no? Y se habla de malinal o malinali, que es ya una palabra en náhuatl que tiene un significado, un contexto y que está representada también en algunas iconografías, que es hierba que nace torcida. Pero después por la figura, por el papel y la actividad que va teniendo Malinzi, en este caso Malina, ¿no? Se le agrega la terminación "intzi", que es el reconocimiento, ¿no? De la personalidad, de la fuerza, la importancia, ¿no? Entonces, de ahí viene Malinzi, que yo Ujú. creo que ese podría ser la parte mucho más correcta, ¿no? La señora, la doña Marina o doña Malinali o doña Malinzi, el Linzi es importantísimo y reconoce una importancia y un prestigio. Ya Mm, después, con la castellanización y conservando estas dos raíces, viene Malinche, mm, ¿no? Pero, de acuerdo también a las reflexiones, los estudios que se hacen, pareciera que Malinche se asocia a un término más despectivo, ¿no? ujú, Con mayores prejuicios, ujú, donde ujú. viene el mito de la Malinche. Okey. Entonces, si en determinado momento quisiéramos hacer algo por la figura de ella, podríamos empezar a utilizar Malinche para Mm, reconocer su grado, su importancia, su don, ¿no? Su figura de ser un agente de transformación, una persona con determinado rango e importancia en este proceso, ¿no? Oye, y tan es así que tienes una hija que se llama Malinali. Efectivamente, ¿Y sí, cómo decidiste ponerle el nombre? después de haber conocido a la vida de la Malinzi, pues dije, no, en honor a ella, cuando tenga una hija, voy a ¿En ponerle este nombre. serio? Sí, Ah, claro, okey, o sea, una vez que sí, la sí, conociste dijiste: "Sí o sí se sí, tiene que llamar así". claro. No le puse Malinche precisamente por esa posición, Claro, ¿no? sí, Que sí, sí. hay de señalamiento, prejuicio y demás. Y dije, bueno, le van a hacer bullying, ¿no? En algún momento. Entonces, Claro, algo más suave, sí, sí, ¿no? sí. Más aceptado, más autóctono, pues Malinali. Oye, Entonces, ahí se quedó. y de pronto cuando las mamás pensamos en los nombres, ¿no? Hay todo un tema de que te empiezan a decir: "Pero cuando sea grande te va a reclamar". ¿Y qué dice tu hija? ¿Le gusta? Creo que sí. ¿Sí? Y Ah, bueno. siempre le he platicado su origen y por Okey, qué, y cómo a través de ese nombre estoy honrando también la memoria de esta mujer, ¿no? De okey. esta grandiosa mujer. Ahora, Alma, ¿cómo o qué tú sabías antes de y qué sabías después de? Bueno, antes de, era más el mito, ¿no? Okey. Que había sido un personaje histórico, efectivamente, que había tenido un papel importante en la conquista, sí, Ujú, efectivamente, que había sido traductora, ¿no? Intérprete de Cortés, ¿no? Y que había estado. Pero estaba más llena de esta información de que prejuiciosamente, ¿no? Se había construido dándole características de no haber sido leal, ¿no? A lo que era la cultura indígena, porque no podíamos hablar de lo que es el país actualmente, o también podemos reconocer que una de las formas en cómo nos la presentan es bajo estos esquemas del amor romántico y de traicionar por amor y estar, obedeciendo y ujú, haciendo las cosas porque estás muy enamorado, ¿no? ujú. Todas esos cuentos que a veces nos ponen. Sin embargo, ya cuando vas conociendo, te das cuenta de algo bien importante. Hay un personaje histórico, ¿no? Que tiene, sí, efectivamente, una posición de importancia enorme en este proceso de colonización, que a mi punto de vista, sin su presencia, posiblemente no estaríamos aquí, por este poder tan grande en lo que es la interpretación, ¿no? De una lengua, pero también una cosmovisión.
porque no estamos hablando nada más de repetir cosas, porque había muchas cosas, tanto en una cultura como en la otra, que no coincidían, ¿no? Una cosa muy, a lo mejor muy burda, la figura del rey, tal vez, Ujú, pero no había un rey aquí, ¿no? O no ujú, lo teníamos como tal, ¿no? Por decir una cosa. Pero sin la ayuda de Malinzi, sin esa utilización de las habilidades interpretativas, entonces no se habría podido lograr esa comunicación ni llegar a esos acuerdos de alguna manera que permitieron, ¿no?, el que se hiciera este proceso de diferente manera a como ocurrió en otros espacios. Creo yo que tenía, aparte de esta posibilidad de conocer diferentes lenguas, esta capacidad de interpretación, ¿no?, y de trasladar estas cosmovisiones, pues muy importante. Creo yo que su posición también eh, estratégica fue lo que permitió el cómo la historia se haya dado como la conocemos hoy, ¿no? Es una figura importantísima, importantísima la historia, con estas habilidades diplomáticas, estas habilidades de sí, de conocer y de poder encontrar las formas, ¿no?, que permitieran esta comunicación. Entonces, a mí me parece que hemos ignorado, hemos denostado, ujú. se nos ha em, ocultado, ¿no?, a través de la historia, la posición tan importante de poder que tenía ella. Una mujer muy poderosa en esos momentos, muy poderosa, podemos decir. Bueno, acabas de decir dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, mientras justo estabas narrando como todo esto que ella logró hacer, o sea, tener este mapa Ujú. y actuar como tú bien lo dijiste de manera estratégica y sí estar pensando en este trabajo que ella hacía de traducción, pero también estar pensando lo que ella era como mujer y lo que representaba con su contexto, ¿no? O sea, primero digo, ¿cómo sería esta mujer? ¿No? O sea, Sí, imaginársela es fascinante, exacto, o ¿no? sea, físicamente, o sea, me parece una mujer admirable y yo también lo pensé, dije, no, era una chingona. O sea, la Claro, verdad, digo, definitivo. en palabras de ahora dices, qué mujer tan extraordinaria de poder haber Sí, tenido esta posibilidad en sus manos, ¿no? Y de hacer un trabajo de manera impecable, ¿no? claro. Ahora, lo que también me llamó la atención en esto que comentas y que tristemente pasa con ella y creo que con todas las mujeres que han dejado en su vida un legado muy importante para la vida del mundo, es que exactamente se ocultan o nos las ocultan, ¿no? Sí, y aquí viene la otra parte, cuando empezamos a conocer a Malinzi a partir de un discurso ya establecido para generar también, eh, una forma de entender nuestra historia, ¿no? En el momento en que México independiente empieza a crear su propia historia, ¿no?, Ujú. con estas características de mestizaje, pero desligándose también del pasado colonial, ¿no?, Ok. queriendo desligarse, ¿no? No somos ni españoles, pero tampoco somos indígenas, somos iguales ahora, somos mestizos. Ok. Entonces, ese proceso también genera que se vayan creando figuras, que se vayan creando imágenes, que se vayan creando mitos para ir dándole sentido. Y uno de esos fue justo el mito de la traición, Mm, ujú, ¿sí? De la traición de Malinzi, una traición a su propia sangre. mm, Entonces, a partir de esos momentos se construye también una dicotomía entre las buenas y las malas mujeres, y a Malinche la ponen en la mala, en la traicionera, en la que ujú. puede traicionar por amor, ¿no?
Ah, okey. Y se empieza a construir a la buena mujer y se ve reflejada en la madre patria, ¿no? En la patria, en la patria que estamos construyendo, una acogedora, protectora que nos va a salvar, y ya después se va a otros niveles, religiosos dentro de las figuras icónicas que tenemos, ¿no? De diversas vírgenes. Entonces, ahí empieza, sí, la construcción de un nuevo estado, pero también la construcción de sus mujeres y de Mm. cómo se va a empezar a mover toda esta relación o orden social de género. Y un punto muy importante, destaco, es la dicotomía entre la buena y la mala mujer, donde a Malinche le toca estar del lado de las malas. Y hay, aquí describo que empieza a hablarse de ella en una novela publicada a inicios de lo que era México Independiente, donde efectivamente el autor establece por primera vez a esta mujer como la traidora, ¿no? Y a las otras, a las que participan en este movimiento independentista como las buenas, ¿no? Mm. Y ya, pues, empiezan a mezclarse otras cosas en este proceso de querer ser iguales, ¿no? De ver a ciudadanos y ciudadanas, bueno, podemos hablar más en masculino, ciudadanos iguales porque eran quienes tenían los mayores privilegios. No hay diferencias, no hay entonces indigenismos, no hay entonces antecedentes españoles, todos somos iguales. Y en ese querer todos somos iguales, pues se borran las diferencias y no se acepta esta parte indígena, se rechaza y empieza la construcción de los mitos, ¿no? Uno de ellos, vuelvo a decir, es el de la Malinche y el de los tlaxcaltecas como traidores, ¿no? Esa Guau. política de no existencia, no somos, vamos a rechazarlo, pues es la que prevalece a inicios de la construcción del Estado, del nuevo Y Estado mexicano, ¿no? ahora yo creo que, pues, obviamente entiendo que también estos primeros escritos son realizados por varones, ¿no? Claro, sí, sí, Y pues eso la tiene mucho que ver. historia demasiado. La historia nos las cuenta, ¿no? De la manera en que quien la cuenta, pues la interpreta. Entonces, sí, esta visión masculina, pues nos va a dar también una visión sesgada Desde su perspectiva, desde su perspectiva. claro. Por eso es tan importante que en la actualidad podamos leer a las mujeres, ¿no? En caso particular de Malenzi, pues hay ya diversos trabajos Ujú. históricos Sí. donde se va rescatando su figura, se va viendo y analizando todavía mucho más los documentos básicos, códigos, releyendo las crónicas que, bueno, fueron escritas por hombres, pero Ujú. también reinterpretando, ¿no? El papel que tuvo. Es rescatando a la Malenci histórica, rescatando el papel de poder, estratega, diplomática, Ujú. intérprete, etcétera, que tenía, ¿no? Esa fuerza, el poder de su palabra tan grande para decir, bueno, pues es un personaje chingón, como dices, Sí, ¿no? no, 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 es que de verdad, Es o sea, digo, tantas cualidades, y también me pregunto como dónde buscaba refugio. O sea, porque digo, sí entiendo que era una chingona, pero, pues, también seguramente había momentos en los cuales decía: claro. "A ver, espérenme tantito", ¿no? Entonces, yo digo, ¿quiénes eran las mujeres que también la acompañaban, o con las que se refugiaba, con las que se relacionaba, o las poquitas que pudieron estar ahí como haciendo eco con lo que ella hacía? Pues tal vez podamos encontrar esas respuestas, Marisol, en los últimos trabajos que se han hecho respecto a recontar la historia, ¿no? Claro. Con esta perspectiva feminista, Sí, con esta claro, porque yo perspectiva te de estoy hablando género, porque de esto que te estoy diciendo, porque somos mujeres, ¿no? Y exactamente, porque nos imaginamos este contexto. Obviamente, un sí, varón no se lo va a imaginar. O sea, él se va a imaginar que se andaba acostando o que andaba haciendo cosas, ¿no? O sea, son de las primeras cosas que encuentran y las primeras críticas que se le hacen, no, pues estuvo, ¿no? El amaciato y tuvo un hijo y seguramente lo quería y se acostó con fulano, sultano, sí, mengano, en fin, toda esta sí, parte donde se sí. juzga el cuerpo, ¿no? La moral.
Ahora, nos hemos enfocado si este personaje, que bueno, vamos a seguir hablando de él, pero entiendo que este solamente es un capítulo que abordas aquí, ¿no? Sí. De este trabajo. ¿Qué más te pudiste encontrar o con qué más cuestionamientos te llevaron a hacer o a tener como resultado este trabajo? Yo creo que el reconocimiento de este drama interno que vivimos, en este caso que viví y que yo creo que Todas. compartimos en algún momento culturalmente. Sí. Sí, porque en este proceso de crecimiento, maduración y también mayor Hubo un conocimiento de tu choque, espérame, yo te cultura, quiero preguntar, claro. ¿hubo un choque con tu vida personal este trabajo? Desde luego, sí, todos los Guau. trabajos que he realizado de alguna manera han tenido que ver con algún momento en particular de mi vida, ¿no? ¿Cuál fue En este? este caso Digo, fue no un no no choque no no quiero que me cuentes, como qué tenía que ver con qué, pero ¿en qué te ayudó o en qué viste que dijiste: "No puede ser, a ver"? 2 cosas bien interesantes. Por una parte, la cuestión cultural, Ujú. ¿sí? Porque al Porque estabas realizarlo fuera, en otro país. sí, la Okey. visión era diferente. Dije: Sí, sí, sí. "Ay, cuántas mentiras", ¿no? Sí, Okey, ves desde afuera y dices: "¿Cuántas mentiras me he creído?", ¿no? Me han contado y yo que me he creído. okey, Entonces, okey. reivindican esta parte cultural y dices: "Qué maravillosa cultura tenemos, qué maravillosos somos", ¿no? Y cómo hemos desperdiciado esta potencialidad y esta riqueza Bueno, cultural con creencias y con mitos que nos han llevado incluso yo ahí a hacer apuntaría otra cosa, es decir, cuántas mentiras te habían contado, pero cuántas mentiras ni siquiera conocemos. sí, O sea, también, claro. creo que cuando tú tienes esta posibilidad de salir y decir, a ver, ¿qué no conozco? O sea, ¿qué no conozco Sí. de mi país? Que aquí lo conocen perfectamente, ¿no? O que aquí lo dominan perfectamente. Exacto, Y sí, dices, como dices, yo no lo sabía, a ver, dime, ¿no? ok, Y que pueden ok, valorar todavía sí, mucho más que nosotros que estamos aquí, ok. ¿no? Entonces, así esa parte dijeron: "Amo México", me Ah, siento no, no, bien orgullosa y qué bonito, sí. ¿no? Y tlaxcalteca, porque obviamente que esta lectura me llevó también a desmitificar esta parte, ¿no? De ser los traidores, la parte de la historia, ¿En algún momento de colonial, tu vida chaca, etcétera. profesional te dijeron traidora? Ay, claro, Sí, 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 a la mejor no, no en directamente. un foro, ¿verdad? Pero bueno, sí, quienes desconocían o todavía teníamos esta Ujú, visión, eh, parcializada, sesgada, pues llegaban a creerse que sí, efectivamente había sido una traición, cuando realmente ujú, cuando ya conoces la cultura, ahora que tenemos mucho más información al ujú. respecto y hemos trabajado el tema, pues te das cuenta de que no hay tal traición, son cuestiones políticas que en esos momentos se dan momentos históricos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, eso. Por la otra parte, ya esta investigación y todo el proceso que pasé ahí de conocimiento de formación, pues me dio las herramientas metodológicas, epistémicas, para poder entender cómo se construye socialmente algún tipo de mujer, ¿no? Y hablo algún tipo de mujer porque hay muchos tipos de mujeres que se construyen, ¿no? Y ya como ejemplo, y recordarás que nos habló Marcela Lagarde, nos da una clave bien importante y obviamente desde mucho antes Simone de Beauvoir, ¿no? Mm, Es un proceso sociocultural a partir de atribuir determinadas características de comportamiento, roles, algunas características biológicas que se, se empiezan a tomar como em, podríamos decir, como pieza clave para justificar determinados comportamientos, ¿no? Que van formando a un tipo de mujer. Y en este caso construyeron a una mujer, construyeron a la Malensi, construyeron con ideas, construyeron atribuyéndole determinadas características, poniéndola en un lado, ¿no? De la ujú. historia, generando sobre ella cuestionamientos sobre su comportamiento moral, sobre su comportamiento em, racial, ¿no? Porque se le juzgaba en Ujú. ese sentido. Entonces,
este proceso de construcción, de ir deconstruyendo ese mito, pues me ayudó muchísimo a entender también cómo se construyen a las mujeres históricamente o cómo me había tocado construirme en determinado espacio, ¿sí? Y qué mitos también habían sido parte en mi proceso de construcción, qué tanto había estado sujeta a esos mitos en mi comportamiento, qué tanto hice o dejé de hacer por esos juicios, ¿no? Cuando es eso, son determinadas construcciones culturales, sociales que te van imponiendo, ¿no? Que tienes que ser buena, que no tienes que ser, que si ya hiciste esto te juzgan, que si no hiciste tal, ¿no? Y qué tanto pesa en la vida de las mujeres. Entonces para mí fue como sacudirme todo eso, ¿sí? Ahora dije, ¡ay! ¡Qué maravilla! También, sí, qué bien, qué más. Okey. Se vive con más ligereza, ¿no? Sí, Y sí, te das sí. cuenta de que tú eres tú, no aquello que te construye, ¿no? Y que tú puedes construirte Que tú eres tú desde quitando otro, esto, ¿no? claro, Que no te ayuda en nada, ¿no? sí. Okey. Entonces, eso fue sumamente impactante. Y yo creo que eso tiene que ver justo con este capítulo de las hijas de la Malinche, porque lo que vemos es, como comentaba, esta cuestión interna que llevamos, ¿no? Que en donde tenemos aquellas herencias indígenas, tenemos aquellas herencias españolizadas, tenemos la construcción de nuestro propio mestizaje y que a veces llevamos dentro queriendo sí, no, reconocer cómo, cuándo, pero es que esto me han dicho que es muy naco, ¿no? Muy indio, con esas cuestiones Ujú, despectivas, ¿no? ujú. Y que forma parte también de nosotros. Entonces, lo que yo recabo en este capítulo es esta visión de cómo tres mujeres escritoras que son analizadas por otra mujer también escritora que hace este artículo de las hijas de la Malinche, incorporan esas herencias culturales indígenas, cómo las interiorizan y que tanto de esa eh, construcción de mujer indígena ya lamentablemente con estas connotaciones negativas, se quedan dentro, pero son parte de ese conflicto, ¿no? Quererlas, de incorporarlas, ¿sí? Pero de saber que también hay toda una cultura que eh, señala, ¿no? Que discrimina, que rechaza. Entonces, viene ese drama interno que te decía, ¿no? Que yo creo que todas hemos pasado. Okey. Y en este, digamos, sentimiento de liberación tuya, em, ¿qué crees que nos siga faltando a nosotras? Porque creo que seguimos en ese mismo proceso, Alma, ¿no? O sea, es, algunas más, algunas menos, ¿no? Algunas, de pronto siento que hasta nos quedamos un buen ratito ahí, ¿no? Y de pronto dices: "¿Cómo le hago para avanzar o cómo le hago para salir?". Pero desde esta experiencia de lo que tú hiciste como trabajo y de que también entendiste que seguramente ellas estaban en ese mismo proceso, ¿no? Pese a toda lo guerreras que fueron también pues, de salir a pesar de las circunstancias, ¿cómo hacerle? Fíjate, claro. Bueno, mira, algo bien importante que tú mencionas es que todas tenemos un proceso y muy diferente. Ujú, Algo que he aprendido también de Marcela Lagarde es a reconocer y a respetar esos procesos, ¿no? mm, Que eso claro. nos ayuda también a ser sororas, Ujú, ¿sí? Y a entender a nuestras ancestras, porque ujú, tuvieron sus propias circunstancias y particularidades que les llevaron a caminar un camino sí, en el que estemos de acuerdo o no, sí, sí, sí. bajo sus propias circunstancias. Entonces, eso nos permite el reivindicar su propia figura, su propia naturaleza y aquellas herencias que nos dan, porque finalmente tenemos. Entonces, ese es un paso importante y es una metodología que tiene desarrollada Marcela Lagarde, el empezar a reconocer nuestra genealogía, Okey. ¿sí? Ujú, Y de manera particular, yo en algún momento lo reflexionaba, ya conociendo después los trabajos de Marcela Lagarde,
lo pude comprender más. En este proceso, al no estar reconciliadas con nuestra genealogía, porque muchas veces no estamos de acuerdo con lo que vivieron nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras bisabuelas, porque llegamos a decir, pero ¿cómo soportaste? ¿Cómo viviste? Yo no quiero tu vida, yo no esto, ¿no? Y boom, nos vamos Ujú, buscando aquello que queremos, ¿no? ujú, Bueno, en ese proceso, primero de no querer repetir cosas, ¿no? De querer salir, con las mujeres pasamos un tiempo X, mayor, menor, pero un tiempo de reconstrucción, de reivindicación propia, de sanación, que muchas veces nos lleva por caminos diferentes a lo que conocemos como una línea recta en este proyecto de vida, si tú ujú, quieres, en donde se ponen ya los esquemas de éxito o de lo que debes hacer o debes ser, ¿no? ujú, Entonces, esa es la primera cuestión que debemos de tener bien en cuenta. Los procesos son diferentes y nos pueden llevar por diferentes caminos hasta sentirnos justo fuertes, ¿no? ujú, Sanas, diferentes. Y eso podría evitarse en algún momento si empezamos con esta reconciliación de nuestra genealogía, ujú, ¿no? ujú, Y no hablo nada más de lo que es también la parte familiar, sino también nuestra genealogía formativa. Caso concreto, en el feminismo hay que conocer el camino de las que ya anduvieron también y que nos permiten estar donde estamos, ¿no? ujú, De quienes nos formaron intelectualmente, ¿sí? Y entonces eso nos hace mucho más fuertes y poder tener mayor calidad, porque ya no vamos a estarnos peleando. Y ese es un punto bien importante que ha desgastado mucho a Sí, las mujeres, ¿no? exacto, sí, No, tienes ya razón. no tenemos que estar peleando porque te reconozco a ti. Las feministas italianas hablan de una palabra también que a mí me gusta mucho, que hace relación a reconocer la autoridad de la otra como Mm, mujer, que es el afidamento. mm, Ujú. Te ujú, reconozco, reconozco tu palabra. No estoy cuestionándote, sino desde ti, desde tu experiencia, reconozco que vale lo que dices. Y yo creo que es parte también de esto que nos claro. deja la Malinche, reconocer su posición. Entonces, genealogía, afidamento, son dos pasos muy importantes que permiten ir a las mujeres buscando. Y un punto bien importante es que estamos hablando de otra epistemología. ¿Qué quiero decir? Que somos parte de una cultura patriarcal, somos parte de una cultura que nos ha dado determinados valores, determinadas definiciones, determinados marcos de referencia e interpretación, Ujú, ¿sí? ujú, Que son sesgados, que pertenecen mayormente a una visión masculina, ¿sí? Entonces, cuando nosotras empezamos a reflexionar, podemos tener dos, dos procesos que de alguna manera se van dando, yo no sé si de manera conjunta, pero sí tienen que darse, ¿no? Que es primero el cuestionar, ¿no? El darte cuenta que piensas si efectivamente desde estos marcos que aprendiste ujú. y posteriormente el ir generando nuevos marcos referenciales. Ahora, ¿desde dónde? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que es, yo creo que la parte bien rica que todavía estamos construyendo y que cada día construimos desde el momento en que cuestionamos lo que vemos en nuestra realidad formada a partir de estos otros marcos epistémicos, ¿no? Que vamos conociendo. Entonces, me decías, yo en algún momento también me cuestionaba, bueno, ¿y hacia dónde, no? Sí, ¿Y ahora ¿y qué ahora hago? qué? Pues mira, alguna vez le dije, tal vez en estos momentos no pueda verbalizar, decir exactamente, crear algo más, pero sé que va a ser algo diferente, porque ya sé qué es lo que no quiero. Ahora Ujú, voy a construir lo que sí quiero, lo que sí quiero. ¿no?
Así Y que es. también sí queremos y está ahí, pero muchas veces no lo decimos, pues, por miedo, por temor, por pena, ¿no? Esas son de las cosas que Sí. también tanto Marcela Lagarde como Alda Facio nos enseñan. Y Marcela nos lo ha enseñado claramente desde el momento en que ella construye y construye otras cosas, ¿no? Con la palabra. En este caso, nos ha construido feminicidio, Ujú. ¿sí? Nos Sí, ha sí, sí. dado el impulso en la sororidad y Ha dice, puesto nombres, atrévanse, ¿no? exacto, Sí. atrévanse a construir cosas diferentes. Ujú. No podemos echar al traste todo lo que sabemos porque con qué nos quedamos, ¿no? Claro. Yo creo que hay cosas que Ujú. podemos ir rescatando, cambiando, viendo, incorporando nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra visión. Y Alda, en algún discurso que daba Alda Facio, decía, pues desde que me di cuenta que mi palabra también es importante, pues a mí no me quitan la palabra. Y yo hablo porque me gusta hablar, ¿no? Y cuantas veces sea posible hablar, hablar. Y es lo que nos refleja también Malinzi, el Claro. poder de la palabra. Creo que es la apropiación de la palabra un punto clave para las mujeres. Que lo que pensamos y sentimos, que muchas veces nos dijeron que era o histeria o locura o exageración o intensidad, también cuenta, porque es una forma de ver el mundo. Claro, pero además otra vez digo, eh, no quiero entrar en esta guerra de decir qué hicieron con un personaje siendo una mujer, porque no me imagino, o sí me lo imagino perfectamente, cómo hubiera sido si este personaje mujer hubiera sido un varón. O sea, N cantidad de publicaciones por lo que hizo y por lo que generó y por lo que conquistó y por lo que logró, ¿no? Eso hubiera sido otra realidad también, ¿no? Pero como fue una mujer, perdón, como fue una mujer, pues sí es totalmente distinta la historia, ¿no? Sí, claro. Y distinta a como, insisto, también la conocemos y la información que tenemos. Entonces, eso también creo que de alguna manera em, no, no abona y creo que también es como lo que también nos toca seguir haciendo en este momento, ¿no? Porque ¿qué hacemos con lo que ya está, como tú dices, ¿no? Y cómo podemos nosotros seguir construyendo y cómo seguimos avanzando con un mundo patriarcal que sigue ahí, ¿no? Porque ahí sigue, ¿no? Claro. No creo que diga, hoy no. Ahí está presente, ¿no? Pero cómo nosotros hacemos esos trabajos. Ahora, una vez que tú terminas este trabajo, para ti, ¿cuál sería la conclusión más importante de este estudio que te llevó a meterte y a ver no solamente a ella, sino seguramente a otras, ¿no? ¿Qué conclusión pudiste encontrar? Bueno, que dependiendo del momento histórico en que nosotros nos ubiquemos, vamos a encontrar respuestas del por qué se ve de tal o cual manera a la población indígena, ¿no? Que Ujú, hay diferentes factores que influyen para que se genere una política para la población, que fue olvidada, que se le debe mucho, ¿no? Que fue ujú, negada, que fue, se intentó en determinado momento con las políticas asimilacionistas desaparecer, ¿no? Y desaparecer su cultura, desaparecer su lengua, ¿no? Etcétera, ujú. bajo las ideas también de igualdad, bajo las ideas de progreso, etcétera. Creo yo que algo que sí pude percatarme es que hay mucho que conocer, hay mucho que revalorar, ¿no? De Ujú, nuestras raíces indígenas y hay mucho todavía que nos puede aportar justo la cultura indígena para la construcción de una sociedad diferente, ¿no? ujú. Que es ahí donde viene parte de la respuesta a tu pregunta, ¿cómo? ¿Dónde?
Bueno, pues saliendo de estos esquemas occidentales, patriarcales que hemos conocido, miremos hacia otros lugares, no quiero tampoco romantizar, pero sí hacia otros horizontes de significados que puedan nutrirnos para generar nuevos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, en esa em, historia y en el análisis que se hace, pues también el identificar que podemos construir en cualquier momento a determinado tipo de mujer y que podemos deconstruirla, eso es algo formidable porque nos da la posibilidad de no sentirnos como dependientes a cuestiones de biología y a cuestiones o discursos más naturalistas, sino pensar que también hay un potencial en esa recreación y que hace falta justo identificar esa posibilidad eh, de agentes activos que tienen las mujeres en sus comunidades para poder ver y tener otra visión, ¿no? Reivindicar su figura, su posición. ¿Cómo crees tú que podemos nosotros ayudarnos? Es decir, sin este ánimo de te voy a ayudar, ¿no? O sea, de llegar y como ese va a ser mi papel, sino simplemente de poder acompañarnos en este respeto del que tú hablas, ¿no? Mm. ¿Cuál ha sido tu experiencia también? Porque entiendo que también has estado como en grupos y en contextos donde se hace trabajo para ayudar a las mujeres, ¿no? Claro. Para ver cómo también todas estas circunstancias, porque al final tu trabajo tiene una perspectiva de género, sin duda, ¿no? Y en esta mirada que tú creo que has ido siempre como encontrando en estos caminos, Alma, ¿cómo le hace? Independientemente del grupo donde llega. Creo que hay un proceso interno muy importante que es cuando podemos decir, pues lo voy a decir, ya no tienes ese drama tan, tan, em, tan puesto en la piel, de Ujú, decir, eh, reconozco lo que he vivido, lo que hay, ¿no? Y desde esta posición actual donde me encuentro en mi proceso es desde donde actúo, ¿no? En mm, este caso, a la incorporación y reconocimiento de mis raíces, ¿no? Y también de la posibilidad de que hay otras formas de ser y de relacionarse y de que hay procesos individuales y colectivos, creo que es algo que ayuda, porque aprendes a respetar, pero también puedes, sí, formar parte de ese proceso. ujú. Entonces, el hecho de sanar, aunque parezca un poco trillado, porque a veces lo hemos escuchado, sí, sana, ponte, no, sí, es importante esa, Ujú, esa sanación, esa reconciliación interna, ese reconocimiento de las violencias que has vivido, de las violencias que has ejercido, de las ujú, violencias donde te encuentras, ujú, etcétera, es importantísimo, ¿no? Para ujú, poder ujú. dar los siguientes pasos y reconocer a la otra, ¿no? Con esa posibilidad también de un proceso de sanación y donde existen momentos en que se irá haciendo ese acompañamiento, ofreciendo desde luego las herramientas que en este caso me ha tocado conocer para poder garantizar, ¿no? Su, sí, su proceso, pero también su integridad, ¿no? Ujú, Porque vaya, hay contextos diferentes donde pueden estar en mayor o menor riesgo. ujú. Estamos en la recta final y a mí me gustaría como traer a la mesa justo donde ahora estás. O sea, ocupas, eres funcionaria, pero también eres catedrática. Y tienes dos espacios totalmente distintos, pero creo que ambos con esta posibilidad de que tú también puedas dejar algo ahí con tus alumnos en la parte de la función pública.
¿Qué abona tu trabajo? Muchísimo. A mí me ha parecido una experiencia, una posibilidad muy enriquecedora porque por una parte ves la práctica y por otra parte ves la teoría, ¿no? Okey, Entonces se complementan muy bien, sí, al menos en la exposición de las clases puedes dar ejemplos prácticos. Esto pasa reales. así, real, Sí, esto sí, sí. sucedió así, ¿no? Ahora Okey. vamos a analizarlo. Pero también te da las posibilidades de ir, cuestionando e ir haciendo estos análisis y estos procesos críticos para ir construyendo otros elementos, otras herramientas, ¿no? Ya desde la investigación, etcétera. Y eso sí, como tienes esta libertad de cátedra y la formación misma que he ido adquiriendo, pues la amenaza con la que llego es: tendremos derechos humanos y género desde el inicio, ¿no? Entonces, prepárense. Y queriendo, Okey. ¿no? Utilizamos estas herramientas, para ir analizándolas, viéndola. La propia universidad también tiene una visión humanista, entonces es ir incorporar el modelo que se está, Ujú, actualizando en lo que son la impartición de las asignaturas, que está completamente empatado con lo que son derechos humanos y género, ¿no? Se trata de construir mejores ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Y de construir una mejor sociedad. ujú. Ahora, te podría preguntar que desde tu punto de vista, ¿en qué, cómo nos encontramos las mujeres hoy en día? Pero más bien, creo que te preguntaría, ¿cómo se encuentra Alma en este momento como mujer? Yo me encuentro en un momento mm, de crecimiento muy profundo, sólido, muy fuerte. Me encuentro plena. Yo creo Mm, que esa sería la palabra. Plena profesionalmente, familiarmente, con objetivos, con metas y con muchas ganas de seguir contribuyendo a transformar el mundo, ¿no? ujú, De poder ir generando nuevos proyectos y todavía de hacer más cosas dentro del feminismo. Creo que una vez que inicias no paras, ¿no? Y te das cuenta que hay más. Entonces, feliz, sí, y de poder compartir, porque llegan momentos en que se dan estas ujú. posibilidades Sí, de poder contribuir y de seguir aprendiendo, porque finalmente nunca dejas de aprender. claro. Ahora que comentas, esto que dices en este último comentario, y que de pronto, lo he escuchado aquí, de manera personal también me pasó, el que uno se asuma como feminista, ¿no? Eh, ¿Fue difícil para ti ese proceso? Al principio, al no conocer el feminismo, no podía decirme feminista, ¿verdad? Decía rebelde, si tú quieres. Okey. Pero una vez que conozco qué es el feminismo, no, creo que fue algo muy espontáneo. Ah, soy Sí feminista, soy. soy, de aquí soy. Okey. En alguna ocasión, una anécdota que me cuenta mi madre, ¿no? Cuando hablaban, bueno, ¿y qué religión eres? Yo decía libre pensadora, ¿no? Porque así me decía mi abuelo. Entonces, no, eso de ser rebelde no ha tenido tantos conflictos en mi vida, Okey, ¿no? okey. Entonces, Hay eco ahí. hay eco. Sí cuesta trabajo en algún momento, el reconocer, eh, como decía yo, lo que has hecho, lo que no has hecho, las violencias que has vivido, las que no has vivido, en dónde te encuentras, porque obviamente que causa dolor, ¿no? Las Ujú, propias historias, en donde nos hemos visto como, partícipes, ¿no? De estas violencias, o como también partícipes de un orden en donde, pues, ni modo, dejaste de hacer algo porque no tenía las ujú, herramientas para no hacerlo, ¿no? ujú. O para hacerlo, en este caso. Entonces, a veces sí, que solo dices: "Híjole, este patriarcado", ¿no? Pero bueno, pues no sabía cómo, no tenía, hice lo que en esos momentos podía hacer, Okey. ¿vale? Y vamos, tranquilas y avanzando.
Entonces, han sido diferentes momentos. La fortuna, la gran fortuna, y lo cual agradezco, es que siempre he tenido cerca grandes mujeres de las cuales he aprendido mucho y que han sido como una brújula en mi andar feminista. Oye, y si tuvieras en este imaginario de la vida, si tuvieras que tú darle unas palabras de reconocimiento a este personaje de la Malinche, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias por todo lo que hizo, porque gracias a este trabajo estamos aquí, ¿no? Y sí, muchas gracias. Gracias también a ella está este espacio de las hijas de la Malinche. Muy bien. Oye, Alma, qué gusto, la verdad, repetir un podcast contigo, hablando de este tema, hablando de mujeres, hablando de poner sobre la mesa sin duda un personaje que seguramente podemos seguir aprendiendo más. Yo también ahorita que leías y veías, decía yo, da para hacer un libro de ella, ¿no? O sea, Sí, porque claro. tiene muchas, o sea, tiene mucho, ¿no? Por contarse y creo que, insisto, pues también lo poquito que sabíamos era como de, bueno, está ahí, pónganlo, ¿no? Pero siento que da para mucho, entonces ojalá que nos vayamos encontrando estas lecturas y que ese sea ese pretexto también para volver a platicar de ella, ¿no? Por lo pronto yo te agradezco, me encanta siempre cerrar con broche de oro la temporada y mira, Muchas contigo ha gracias. sido un honor, Alma, valoro mucho tu trabajo, reconozco tu integridad también en todo lo que realizas y eso también inspira para que otras mujeres podamos seguir el mismo camino de seguir abonando y contribuyendo desde donde estemos, ¿no? Muchas Entonces, gracias. gracias, pero no te quiero dejar ir sin que nos respondas nuestras cartas de las hijas de la Malinche. Ah, Entonces, claro. a ver, tú escógeme 3 cartas Tres y me las cartas. pasas, Alma, por favor, las que tú quieras. Muy bien. Ay, aquí están, aquí están. Pues si quieres una de aquí. A ver, ok. Tres. Vamos a empezar con la primera. Dice, ¿la mujer perfecta existe? No. O puede decir, mira, aquí estamos, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Creo que es uno de los falsos discursos que nos obligan a meternos en tantos conflictos. Absolutamente. Sí, Fíjate, en algún momento platicaremos, pero me hacía la crítica de que la propia sororidad en algún momento nos la pusieron como camisa de fuerza, donde tenemos que actuar de determinada manera entre mujeres, ¿no? Cuando somos seres humanos y somos ujú, diversas, y el hecho de no compartir ujú, determinada visión, pues no me hace enemiga tuya, ¿no? claro, Al contrario, respeta. Y bueno, hay mucho que aprender al respecto. sí. De manera personal, a mí la palabra sororidad no me gusta, fíjate. Es bien linda, pero Sí, también la han sí, creo que la tergiversado, han perdón. politizado. Sí, y a veces hasta como te digo, quieren ponerla como Sí, camisa de fuerza. No, sí. pues es mujer, tienes que ser sorora, chalala. Sí, seamos sororas, pero también hay que reconocer que somos seres humanos. Seamos, pero mejor, lo practiquemos. Eso sí está Claro. más difícil y entonces ahí es donde yo digo, ahí sí valdría la pena que digan esa palabra, Sí, ¿no? pero mira, espero que en algún otro momento tengamos la oportunidad de platicar sobre este otro mito de la enemistad entre mujeres, que yo creo que le ha Sí, funcionado muchísimo al patriarcado porque juntas podríamos transformar el mundo. Entonces, mientras nos mantengan separadas, pues ahí claro. somos débiles para transformar, ¿no? Sí, Sí. claro. Sí, 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 sin duda. Luego dicen, ¿qué piensas de la muerte, Alma? Por lo mismo que de la vida, un día nacemos y otro día nos vamos, ¿no? Está, lo único cierto. Llegará. Ok. Y bueno, la última dice, ¿por qué estás agradecida el día de hoy? Por estar aquí y poder compartir este trabajo que lo tenía desde hace 25 años ahí guardado. Lo dejé en el Wow, 99 y que me emociona. También ayer estaba súper contenta de poder traerlo a un espacio como el tuyo, donde sé que va a llegar a las personas que les interese llegar. claro, sí, siempre es importante aprender y saber y la verdad es que, insisto, a mí me emocionó mucho desde la vez que me platicaste que había un tema ahí
que era un trabajo y que dije, sí me interesa porque, insisto, creo que entre más podamos conocer pues a mujeres como ella, ¿no? Que de alguna manera yo creo que somos un poquito de ella, ¿no? De lo que hacemos y de lo que actuamos, ¿no? Con más, menos, pero somos mujeres, ¿no? Y yo insisto, de verdad, platicabas y decía, wow, es que no me la imagino ahí estar entre ¿verdad? tanta, Sí, entre esas tanta diplomacia y conexiones. estar ahí resolviendo y viendo ahora cómo le va a hacer. Entonces, Pero si te das cuenta, cambia ya nuestra visión en el imaginario de la mujer, claro, porque es una sí, mujer poderosa, sí, no, una no, mujer no, no, firme, una mujer chingona. sentada, sí, en su lugar. Okey. Oye, Alma, pues qué gusto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores, a Lía Regalos, a Restaurante Legado, a, también a Gota Water y también a Flowich, que hoy, nos trajo regalo. Aquí Mm, está. Muchísimas gracias. Y gracias también a mi equipo, a Lili, a Patty, que son las responsables de todo lo que viene después de que terminamos la grabación. Y también gracias a ustedes por seguirnos, por compartirnos, por recomendarnos a mujeres que invitemos a este espacio. De verdad que siempre es un gusto conocer a más mujeres que están haciendo cosas extraordinarias. Sé que hay muchas y que no nos da tampoco este espacio, pero poco a poco iremos. Ya tendremos sorpresas para la próxima temporada que la verdad va a ser una dinámica distinta, pero el objetivo es que podamos estar un poquito más cerquita de lo que estamos a través de las redes. Así es que esperen noticias. Por lo pronto cerramos temporada, cerramos con broche de oro, con muchas una mujer gracias, también fregona, valiente y chingona. muchas gracias, un Bueno, nos gusto. saludamos en el próximo capítulo, en la próxima temporada. Por lo pronto, que tengan un excelente día, mañana, noche, no sé a qué horas nos van a escuchar, pero aquí seguimos. Muchísimas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.